el arte es un misterio. Tú no sabes cómo surge esto del arte. Si tú ves algo aquí en la casa, pero dices, ¿pero cómo se le ocurrió a él ese tipo de cosas? ¿O por qué los hizo? Siempre tiene algún pensamiento, alguna cosa. Entonces para mí es como ponerle sabor a cierto ángulo, a cierta grada, ponerle arte, ponerle trabajo, ponerle ilusión. Yo diría que empezó como un juego, ¿no? Sí, una noción, yo diría profesional, porque eso se lo hizo desde adolescente, al menos desde mi parte fue arreglar que la casa esté bonita, ¿no? Entonces se puso unas pequeñas cercas o comenzar a hacer una pequeña sala de exteriores, pero con las piedras que había acá en la casa, ¿no? Y luego ya incorporar algunas plantas, antes había solo frutales, entonces se comenzó a incorporar la parte más ornamental, que es con flores y pequeños senderos a diseñar, pero no de una forma profesional, sino más bien como una necesidad de que esté el espacio más bonito. Aproximadamente 20 años, yo tenía creo que 30 años más o menos, empezamos a crear cosas por la necesidad interna que teníamos de transformar también los espacios que teníamos y también especialmente por darle felicidad a nuestra madre. Entonces nosotros siempre pensamos que esto inició como un gesto de amor hacia ella. Empezamos a hacer cosas pequeñitas, como círculos, como pequeñas gradas, como pequeñas fuentes de agua. Y después eso poco a poco fue creciendo. Ya nos empezó a gustar mucho más. Al inicio fallamos mucho porque se trabajaba con cosas que se dañaban, como maderas, como cosas así, pero después fuimos entendiendo que si utilizamos materiales perdurables como la piedra, la teja, el ladrillo, el vidrio, las botellas, las cosas iban a funcionar mejor. Nunca pensamos que íbamos a llegar a este punto de que la casa iba a ser visitada o iba a ser conocida como un museo. Simplemente fue el hecho de crear para que nuestra mamá venga, se sienta contenta. Ella al inicio no nos entendía para nada, después fue entendiendo la situación, ella también empezó a colaborar, empezó también de alguna manera a meter mano y así empezó la casa, se empezó a hacer cada día más bonita. Esta casa tiene aproximadamente 45 años. Mis papás, en esa premura económica que había, compraron este terreno alejado de la ciudad en ese entonces. Mi papá buscó ciertas características como que sea esquinero. Y cuando construyeron la casa sin arquitecto, solamente con albañiles y con las manos de ellos, decidieron emplazar la casa un poco detrás del terreno, para la parte de adelante dejarla para los jardines. Claro, muy incipientes y a su manera, sin mucho conocimiento de causa, se sembró al azar plantitas. El trabajo, diríamos ya como artistas profesionales, cerca de 20 y desde hace 4 años y medio, cerca de 5 años es que se abre la casa al mundo, porque antes solo venían alumnos, pero no era visitas guiadas, no era esto de que la gente se conecte, sino simplemente los alumnos tenían el privilegio, entre comillas, de entrar acá. Y luego yo diría que surgió esta necesidad de abrirla al mundo porque ya estuvo más avanzada la casa y ahí es en donde prácticamente primero unas jornadas libertarias que vino gente de otros países incluso. Hablamos de permacultura, de bioconstrucción, de arquitectura en línea, de varios ítems que nos dio como la posibilidad de decir la casa ya está bien y pues abrámosla al mundo para hacer eventos y visitas guiadas y demás. Nuestros papás no son artistas plásticos, ni hemos tenido antecedentes familiares, que hay algún familiar que ha sido artista plástico. Por ahí hay una referencia de que un familiar hizo una lápida de un águila, algo así, había hecho una lápida hace como 70 años, que era creo familiar de mi papá, pero mi papá sí tenía mucho interés estético, no era artista, pero sí leía mucho de estética, se daba modos para comprar revistas de historia del arte especialmente, le gustaba mucho conocer las civilizaciones, cómo se hicieron las obras de arte, la arquitectura y todo ese tipo de cosas. Mis papás ambos son de Cuenca, mi papá es de Chordeleje, la tierra de las tejedoras, mi abuelita tejía sombreros de paja tortilla, los Paramajat. Mi mamá viene de Turi, también una tierra de ceramistas. Mi mamá también era muy hábil para tejer con las chambritas, los sombreritos, las gorritas, los pantaloncitos. Ella tejía todo eso. Entonces parece que de ahí un poco viene esa inclinación artística. La mente de uno ya no quería estar solo haciendo, en el caso de Boris, esculturas o en mi caso pinturas y dibujos, ¿no? Sino también el espacio externo es como que hace más de 30 años había, como digo, algo así como muy empírico, pero luego al ir viendo
uno los resultados inmediatamente en el espacio de uno, o sea, ir como disfrutando más o menos, ¿no? Es como tener una novia y decir, vamos a la montaña, estamos en las fotos y quedan bonitos recuerdos, ¿no? Entonces acá se veían las cosas plasmadas, hechas, y eso nos daba felicidad, nos daba tranquilidad, nos daba también ya después como un orgullo pero sano, es decir, o sea, con cosas simples podemos hacerlo. Entonces, ese hacer es que va enganchándole a uno a enamorarse de seguir en el proyecto, y obviamente van viniendo ya los hijos que también se van metiendo en la línea artística, entonces va siendo ya generacional, ¿no? Ya van siendo, digamos, prácticamente acá 3 generaciones que ya, vamos, empezamos con Boris, pero luego van los hijos de Boris, mis hijas que todavía están en adolescencia, niñez, y ya la nieta de Boris también, entonces va siendo una cosa como contagiosa porque ya no podemos vivir sin arte. Como mi papá es artista, mi mamá es artista, estaba viendo eso todo el tiempo, entonces se me fue metiendo dentro de mí. De a poquito me fue gustando, fui ya, o sea, como que desde pequeño no veía otro futuro que no sea con el arte. De hecho, la mayoría de intervenciones que están hechas aquí en la casa, yo colaboré para hacerlas, además tengo también mis cuadros, mis obras en la galería, y pues en todas, en casi la mayoría de las intervenciones contribuí. Uno ya no, como yo vivo aquí y he vivido aquí toda la vida, pues no me doy cuenta demasiado. Para mí ya se me ha hecho algo súper normal que esté viniendo gente, que toque atenderlos o que toque limpiar, si se cae algo arreglarlo y todas esas cosas. Por eso como que no tengo mucho esa diferenciación entre si no hubiese sido un museo a si hubiese sido un museo. Por ejemplo, para mí, bien, o sea, muy en el dentro, para mí es como que así fuesen todas las casas. Bueno, la primera impresión es que dices, ¿cómo puede haber algo así en Loja y no me he enterado? Entonces, aquí en Ñaño Casa Museo puedes encontrar hasta el último rincón de la casa detalles. Y eso es como para estar observando por horas. Entonces, obviamente mi impresión fue muy satisfactoria, muy sorpresiva, pero a la vez muy emocionante, porque haces un tour por aquí donde puedes encontrar ese tipo de cosas. Escultura, pintura, arte por todas partes, reciclaje, igualmente naturaleza, árboles, el gusto por las plantas, cactus, etc. Todas las obras tienen su cosa interesante, su cosa atractiva, por eso de hecho las hago. Soy muy sincero como artista al momento de hacer cosas, por eso a veces hago muchas cosas que a la gente no le gustan. Obras particulares, por ejemplo, tengo aquí el cráneo de mi papá, que tiene mucho significado. Tengo la obra de mi hija que ya está al fondo, que se llama la espiritualidad. Tengo la otra que se llama el compartir. O la obra que está acá al lado, que es desnudos venimos, desnudos nos vamos. Pero una que en sí es un poquito más particular que todas es este cráneo azul que está acá al lado. En donde es una urna fúnebre en donde recoge los restos de mi padre, están dentro del cráneo. Es un cráneo gigante de 50 centímetros de diámetro aproximadamente. Y le hice el cráneo como homenaje a mi papá porque él era un luchador social. Está lleno de simbología, en este caso la simbología que contiene el cráneo es todo lo que mi papá fue en vida. Fue un idealista, fue un soñador, fue un visionario, anarquista, socialista, amante de las plantas, de las aves, de los animales, de la literatura. De alguna manera puse todo lo que él amaba, incluso sus animales favoritos, lo puse en el cráneo que está acá atrás de nosotros. Pero como te digo, todas tienen su cierta particularidad. Este en sí es un poquito más por lo que tiene adentro los restos de mi padre. Dentro de la casa lo que yo destaco es de que desde que el momento que tú cruzas esa puerta, tú ves arte en cualquier punto. Tienes los pisos llenos de mosaicos, tienes los jardines que siempre están decorados con esculturas. Siempre es esto. Tú para donde ves, claro que más allá de lo bonito, de lo que estéticamente se considera bonito, tienes un punto de una conjugación de diferentes tipos de artes. Ya lo decía, se maneja ya sea la pintura, se maneja la escultura, se maneja la pintura, etc. Y todos estos se conjugan para dar como una explosión de arte, se puede decir. Entonces sí considero también que es muy importante debido a que es como un punto dentro de la cultura lojana que se ha llegado a dar, porque es algo que generalmente dentro de la ciudad lastimosamente no existe. Los aspectos de la vida cotidiana que nos hacen un poco diferentes o que te da un plus al momento de vivir en un museo es, bueno, fundamentalmente al que respiras arte.
O sea, estás aquí, estamos rodeados de árboles, de plantas, escuchas tanto cantar los pájaros. Y cuando vienes del cansado sol de afuera de la ciudad o del pavimento y entras aquí, es como un oasis. La vida cotidiana te haría que llegues desde afuera a la casa de lo más normal a descansar, pero en cambio en este caso llegas y te reanimas, como que hay una inyección de vitalidad al momento de entrar aquí. Ningún financiamiento, no participamos en proyectos ni nada, digamos, de fondos concursables, nada, porque consideramos que cada ser humano tiene la posibilidad y la potencialidad de mostrar lo que es a través de lo que hace, obviamente con pasión, con cariño, y bueno, en eso es que somos especialistas en hacer con basura o de la nada o sin recursos. O sea, eso, yo creo que ese es uno de los grandes potenciales y una gran diferencia en relación a otras instituciones o centros culturales. Que de alguna manera vean que el arte es una solución y es un aporte fundamental para las sociedades. El arte es un alimento vital para el cuerpo, para el alma. Entonces lo que más, nuestro sueño siempre, nuestro anhelo es de que siempre que esto se reprise.